Hildegard von Bingen, y también el trabajo de estas 4 poetas. Hoy día tenemos la suerte de tener con nosotros a Soledad Fariña. A Soledad le tenemos especial cariño. Acá ella durante mucho tiempo estuvo ligada a la formación de jóvenes poetas y, bueno, en realidad sigue en eso, pero en parte de ese tiempo ella fue profesora acá, dirigió un taller de poesía muy importante y que marcó a muchas personas que después también decidieron publicar, seguir escribiendo y publicar también poesía. Entonces, ella es una maestra con mayúsculas para nosotros y la queremos mucho por eso. Ella es poeta que viene publicando desde la década de los 80. Por ejemplo, ha publicado en editoriales Amaranto, en ediciones Tierra Firme. Un libro que yo recuerdo con mucho cariño es Albricia, se salió del año 88. El Amarillo Oscuro, por ejemplo, La Vocal de la Tierra. Eh, Ella es autora de una obra bastante extensa. Y también es una persona que ha recibido algunos reconocimientos, entre ellos el año 2006, la beca Guggenheim. Y antes de eso, por supuesto, ha recibido algunas becas, entre ellas las del Fondo del Libro. Y la tarea de presentar a esta poeta recae también en alguien que también es muy querida en la escuela, es exalumna, también fue profesora, dirigió también la revista Grifo, pero ella viene acá no en calidad de exalumna, sino que en calidad de autora. Además de estudiar acá, también después en la Universidad de Chile, ahí terminó, ahí está en el proceso de doctorado en filosofía, y ella ha publicado una serie de libros, entre ellos Urdimbre, Té de Jazmín, El nacimiento de la hebra, Habla el oído, y Reclamar el derecho a decirlo todo, que lo publicó Pez Espiral en el 2017. Ella es editora y también fundadora de algunos sellos editoriales, como Cuadro de Tiza y Bisturí 10. Entonces, en los hombros de Julieta recae la responsabilidad de presentar a Soledad Fariña. Así que dejo con ustedes ahora a Julieta. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me avisan si me escuchan? O Rodrigo, tú me podéis avisar Sí. si está bien el audio. Bueno, le agradezco mucho la invitación a Rodrigo. La escucha de la Sole, como bien decía Rodrigo, yo fui alumna de la Sole hace muchos años atrás y la Sole fue muy importante en mi educación como poeta y también como sujeto crítico, así que agradezco mucho la instancia. Escribí un texto breve que se llama La política de la forma y la forma de lo político. El tarareo en la lengua me obliga a trazar signos, los dejo suspendidos en el aire, pero vuelvo al poema, a mi letra pequeña. Escribe Soledad Fariña, en donde comienza el aire. Busco un hilo en la escritura de Soledad, en la soledad. Leo a solas, pero la voz de Soledad viene a mi encuentro. Su cadencia, que retorna a las palabras, a la respiración, a la boca, a la sílaba como primera partícula del poema, a la constelación que generan. La soledad es oscura, soledad es otra manera de decir secreto, escribe Derrida. Había escrito esta referencia antes, respecto de esta poesía, pero vuelvo a escribirla porque la condición de todo secreto es la veladura perpetua. Así, cada vez que pienso el secreto en la poesía de Soledad Fariña, un instante de comprensibilidad irrumpe, fulgura y luego se apaga. Zumba la lengua y traza signos, pero los deja en el aire, y sin embargo vuelve al poema, a la letra pequeña, a la insignificancia del humano frente a la vastedad del lenguaje y su inmenso secreto. Así también nosotros, después de una primera lectura, volvemos al texto, a las palabras que lo conforman, a la manera que arma figuras en el blanco de la página,
y a los sentidos que los sonidos ensayan. En la poesía de Soledad Fariña es posible leer una atención por la visualidad y por la música. Por una parte, la preocupación por cómo las palabras ocupan la página. Por otra, la labor de oír las voces de otros escritores, de la tradición latinoamericana, de lo indígena y del territorio, y hacer del texto una caja de resonancia. Estas para el lenguaje mediante un merodeo amoroso. Hay una erótica intuitiva respecto del cuerpo del poema, de un cuerpo tal como lo conocemos. El poema puede ser visto, tocado, oído, supura, huele, guarda silencio, es pequeño a lo lejos e inmenso si nos aproximamos. Hace estallar nuestros sentidos y con ello los significados estables que en apariencia nos aseguran una relación con el mundo. Ingresando la intimidad con lo pulsional, con el cuerpo y, como diría Cristeva, con lo semiótico, la poesía de Fariña se sumerge en la oscuridad del lenguaje y lo hace fulgurar. Sus poemas son pinceladas de sentido, trazos de pintura ocre que conforman un trayecto, una línea de faroles en el bosque tupido, que implica la lectura de un texto opaco, consciente del lenguaje como límite. Hay una erótica y también una sospecha, una intuición de que lo escrito no estanca ni resume. Cito a la Sole: ¿por qué esa oscuridad? ¿En qué lengua? ¿Qué sintaxis? ¿En qué hueco en los dientes se alojaba la lengua? ¿Qué son las palabras? Escribe Fariña. Una conciencia de los materiales que la poesía labra, las palabras, sus sonidos y el espacio que ocupa la letra. Lo amoroso se presenta en su singular manera de aproximarse a las palabras. No hace uso de la lengua, no hay un sistema de apropiación ni de soberanía, sino una cadencia, una relación táctil de mutua seducción de las palabras a las cosas, o como escribe Lynn Eginian, por aquí está la palabra, por allá está la cosa, a la cual la palabra está lanzando amables flechas de amor. Esa condición de placeres estéticos, el sonido, el espacio y el sentido, en Fariña está anudada por algo a lo que quizá, debido a su opacidad, no atendemos en una primera lectura. Su relación político con la lengua y con la escritura política que se pregunta por la forma. Acostumbrados a la política en términos temáticos, escribir sobre esto o escribir sobre aquello, a la poesía panfletaria, mesiánica, fundante, transparente e indicadora de significados, nos distraemos y olvidamos la hondura del enlace entre literatura y cultura, se da a nivel de la frase, a nivel de la sintaxis. No tiene que ver con fuegos artificiales, ni con temas designados por el mercado como políticos, ni con eslóganes. Fariña, en su artesanía y atención, convoca ese ojo reflexivo que piensa la poesía como un lugar político que ensancha el pensamiento y que acecha nuestra servidumbre frente a los lugares estables de la lengua y que no se somete a lo que el lenguaje nos hace decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Tremendo texto. Te lo agradecemos. Y bueno, y ahora tenemos con nosotros a Soledad Fariña. Sole, mira, tómatelo como un espacio de intimidad. Estos minutos están a tu disposición. Así que si quieres lees todo de una sola vez, o si quieres, nosotros entre medio podemos hacerte algunas preguntas, como tú prefieras. Hola, Rodrigo. Muchas gracias por esta invitación. Me parece fantástico estar aquí con ustedes, con todas las caras que veo acá y las que no se ven. Y quiero agradecerle en forma especial a la Julieta por esa maravilla de texto.
y por estar siempre conmigo, igual que yo estoy siempre con ella. Somos compinches de la lengua y nos apoyamos desde que nos conocimos en la Portales, en el taller, así como a tantas otras, no sé, ya hace cuántos años, pero muchos. Y qué texto más lindo, hermoso. La Julieta es ayer le dije, es una tremenda escritora en realidad. Sus textos sus textos poéticos son muy buenos y cada vez van cavando más, pero también es una ensayista que se ha preocupado muchísimo, es una matea, pero así son sus textos también, así son sus textos, hermosos, gracias. Y mira, yo había preparado un texto, unos papeles, pensando en todos estos años de escritura y reflexión, y voy a leer primero un poema que es mi relación con la palabra. Y dice: encontrarla en mi sueño, asirme somnolienta a su borde dorado, seguirla hasta donde me lleven sus contornos, y después empinarme hasta su cuello, su hombro, buscando resplandores al fondo de su ojo, contemplarla como espejo vacío, inventarla en alientos, en soplos repetidos, y ver que apenas dibujada en el aire se encabrita y sale a buscar paisajes, otros, imposibles de deletrear, caer en la oscuridad informe de su semilla y volver a trazarla en la ilusión de su sonrisa oblicua, cabalgarla otra vez y otra, encontrar resplandores en su laguna oscura, sumergirla, vestirla con el vértigo de no poder nombrarla. Esa es una de mis poéticas, tratar de asir la palabra y no encontrarla. Ahora voy a leer un texto más, no es poema, pero es más o menos como escribo. El lápiz de grafito es implemento necesario, porque escribir es como dibujar en el papel. Tengo cuadernos, muchos cuadernos pequeños, blandos, para meterlos y sacarlos de la cartera, mochila o bolsa. También escribo en papeles sueltos que amontono al lado del computador. Aunque son de distintos tamaños y se mezclan con otras notas, jamás se pierden. Mis mejores poemas los he iniciado en cuadernos. Ahí escribo sin parar. La mano ligada a su pulsión, muchas veces a la emoción, tiende a los rasgos grandes, una especie de magma que después con más calma transcribo a otra página del mismo cuaderno, ya con un cierto orden, que no siempre es el mismo de la primera versión, y luego al computador. Allí sufre múltiples variaciones, le doy más aire, menos aire, de acuerdo al ritmo y sonoridad que quiero conseguir. Las palabras empiezan a adquirir su propio peso, color, oscuridad o destello. Ellas mandan. Este proceso puede durar años. Ahí pesa sobre todo el blanco de la hoja que asume las pausas, los silencios. El ritmo siempre o casi siempre está asociado a un baile, tal vez porque ahí empieza a hacerse visible el cuerpo de las letras, más grandes, en altas, en bajas, cursivas, más pequeñas. A ese espacio lo llamo mi aire, aunque son las palabras las que piden su respiro, apropiándose de él. Esto en términos generales, porque como proceso, el tratamiento de la escritura ha sido distinto para cada libro. Y ahora me voy a referir a cada libro en particular, no en forma, no en textos muy largos. No sé si ahí se ve el primer libro. Ahí, espérate, ahí sí se ¿Ahí? ve. Ahí sí se ve.
Es una edición prácticamente artesanal del año 85, pero es la primera versión y está dedicada a Alfonso María Escudero. Yo creo que la Adriana, si está aquí, sabe perfectamente quién es, fue nuestro profesor. Y yo fui a hacer clase de bachillerato con él, porque había bachillerato cuando estaba en sexto año de humanidades, y él nos hizo escribir a todas las que íbamos. Y cuando tomó mi papel, me dijo, tú vas a ser escritora, dedícame tu primer libro. Y este primer libro está dedicado a él. Parece que tenía visiones. Y después él hizo todo lo posible porque yo me fuera a estudiar pedagogía, o sea, castellano, a la católica, pero yo no tenía plata, mis padres no tenían plata y tuve que empezar a trabajar. Así que las letras las tomé después como rigurosamente. Pero aquí está él. El primer libro. Después está esta edición, que salió en Argentina. Esta es la colección de libros de tierra firme. Me lo publicaron allá. Y esta es la de el primer libro y otros poemas, la colección de la Universidad Diego Portales, que tomaron esa foto de los años 80, en que yo parezco, no sé, así como mirando, una foto de cuando yo era jovencita, bueno, no tan joven, 30 y tanto. Y bueno, el primer libro. Concebí el primer libro como el testimonio de escribir por primera vez algo que, empezando como una pulsión íntima, terminaría como un objeto ajeno al acto de escribir, un libro. ¿Por qué escribir un libro? ¿Cómo escribirlo? ¿Con qué rasgo subjetivo construir la interiorización de la afuera? Si ya existen tantos intentos. Entonces pensé, ¿qué motivo impulsa a una mano a escribir signos si no es la perplejidad o el asombro de querer escribirlo? No hay nada nuevo que comunicar. Y en los intentos pasados tampoco se comunica mucho. Por otra parte, el tiempo de estas reflexiones es un tiempo oscuro, también para el orden de las palabras, la dictadura. La censura, la prohibición, la violencia es impúdicamente ejercida sobre los cuerpos, pero también sobre el lenguaje. ¿Cómo confiar en un lenguaje que no alcanza a exponer nuestra tragedia? Mejor será tomar prestado algún primer asombro y exponer esos códigos, imitar en lo posible esas voces. Más atrás de los hechos recientes y cotidianos en dictadura, cuya experiencia en ese momento no podía imprimir en letras, ¿qué hay? Una historia que repite con variantes estos mismos hechos, y más atrás solo retazos, pequeños bordes del sentido de los pueblos que habitaban antiguamente esta tierra. Uno de ellos es el Popol Vuh, el libro del Consejo de la Comunidad Quiché, el libro de la creación. Y aquí cito al Popol Vuh, primer libro pintado antaño cuya faz está oculta. Pensando en el origen de la creación desde otra forma de nombrar las cosas, intento en mi escritura una relación sensible con esta visión del acto creador. Sus personajes, dioses, hombres, su historia, luchas, su sintaxis, que sin ser la original, la del quiché, conserva formas, reiteraciones, giros que no son propiamente del castellano. El Popol Vuh fue en su origen pintura, memoria, palabra, hasta que en el siglo XVI fue escrito por un indígena, tal vez un sacerdote, en lengua quiché, pero con caracteres latinos.
A principios del siglo XVIII llega a manos del cura de un pueblito guatemalteco que lo traduce copiando paralelamente el original en lengua quiché. Este libro, el primer libro pintado antaño, que será el interlocutor de mi primer intento de escribir un libro, es la traducción de una cosmovisión. Entonces surge la duda, ¿cuánto de ese sentido original pintado, memorizado, puede vaciarse, traspasarse, utilizando los códigos de un lenguaje escrito y ajeno? En esa incisión, en ese espacio de duda, es que mi mano, su pulsión, intenta abrirse a la escritura de este primer libro. Ese fue el pretexto. Sin embargo, sorpresivamente fueron apareciendo imágenes no invocadas, una bandada de choroyes, interrogantes, opinantes, aunque siempre estaba presente la imagen que unía todo el texto como gesto primigenio de un primer libro, una mujer escribiéndose o pintándose un libro en el cuerpo. ¿Con qué? Con los colores de la tierra, de esta tierra, el ocre, el terracota, el gris, el negro. Su escritura material fue hecha a mano en hojas de computación desechadas y reducidas a un bloccito corcheteado. Ahí escribía mientras esperaba que un gran computador procesara los datos de facturación que yo les iba entregando. Todavía no aparecían los PC, no el Partido Comunista, sino que los PC. Sin embargo, la sencilla, solo con algunos énfasis en los espacios, fue hecha por mi mano, en ese mismo computador. Entonces les quería leer cómo empieza el primer libro. Todo tranquilo, inmóvil. Había que pintar el primer libro, pero ¿cuál pintar? ¿Cuál primer? Tomar todos los ocres, también el amarillo oscuro de la tierra, capas unas sobre otras, arcilla, terracota, ocre, arañar un poco, lamer los dedos para formar esa pasta ligosa, juntar los dedos, los brazos, ya estás abierto, páginas blancas abiertas, no hay recorrido previo, tratar de hendir los dedos. ¿Por qué tan tristes? ¿Por qué así esos colores? Dicen, preguntan los choroyes de alas verdes que pasan en bandadas. ¿Por qué esa oscuridad? Gritan. Hay un negro que sombrea, que nos cubre. Se alejan, pero no alcanzan a ver el rojo que descubro debajo de mi axila. No hay claridad, graznan. Ha caído la nube gris sobre mi vuelo. Eran granizos, era hielo el que quebró mis alas. Y ahí en las alambradas, suspendido su vuelo, se dan a murmurar, todo tranquilo, inmóvil, apacible. Bueno, ese es el primer libro y si quieres, Rodrigo, empezamos el diálogo. Si tienes alguna pregunta o algo. Sabes que yo he leído esas líneas varias veces y recuerdo haberlas leído muy joven y la cantidad de preguntas que me suscitaban, pero nunca había tenido la experiencia de escucharte a ti leer esas líneas. Nunca. Mira, y eso que lo leo harto. Sí, pero no sé. A ti no te tocó nomás. Claro, que lo lees al principio y yo llego en la mitad del recital o algo, pero nunca te había escuchado leer eso. Y yo sé, claro, yo sé que es uno de tus grandes hits. Mucho derecho, es uno de los grandes hits, pero lo que me pasó al escucharte es que elementos que son tan propios de tu poesía, ahora se me hicieron muy evidentes. O sea, misma Julieta lo hablaba en su texto, cuando hablaba de tu referencia al cuerpo, que viene a continuación o no tiene ninguna frontera con la referencia a lo indígena o al territorio. Entonces, como que todo esto fuese un gran cuerpo, donde como el cuerpo del poema también es parte de eso. O sea, como que no hay frontera, todo es muy,
todo es muy físico, incluso aunque el poema trate sobre búsquedas súper abstractas, así como cuando el no asir la palabra, que tú decías, que de repente no llega a asir la palabra, sin embargo, toda la búsqueda es muy física, todo elemento, todo orgánico, y todo. Entonces eso que es algo que quizás yo mismo había repetido sobre ti, ahora lo entendí, lo entendí muy bien. Entendí cómo eres capaz de lograr esa abstracción y algo material al mismo tiempo. Ahora, dime, eso, cuando tú enfrentaste tu primer libro, ¿tú lo habías pensado como una poética? ¿Te habías trazado Sí, esa meta? sí. O sea, sí, porque de acuerdo a lo que leí, y es verdad, o sea, yo había escrito mucho antes, pero yo dije, bueno, publicar un libro ahora que estoy en Chile y um, ¿qué voy a publicar? Acuérdate que nosotros habíamos perdido el lenguaje, yo había estado en el exilio, mirar Latinoamérica, incluyendo Centroamérica y el Caribe, te hace como desde lejos como removerte. Y no, y lo pensé mucho, y dije, ¿quién va a ser mi referente? ¿Qué libro? Entonces, yo decía, claro, huir de la parte de la influencia europea, de cómo nos hemos formado literariamente también. A ver, ¿a qué puedo referirme? Bueno, el Popol Vuh es el único texto precolombino que de alguna manera se pudo traducir, o sea, porque bueno, no tenían eh, lenguaje escrito, pero ahí pasó con los códigos y que pudo. O sea, es bien... no podemos confiar que es exactamente el texto, pero como libro de la creación eh, eh, es súper interesante, súper interesante. Entonces, confronté este libro de la creación eh, con mi propia gana, impulso de escribir un primer libro. Mm. Eh, eh, Distante del sentido occidental, lo cual es imposible, eso es un pretexto nomás para escribir, porque yo no soy quiché ni maya, entonces era nada más que para acentuar un poco nuestro mestizaje, que en esa época, piensa tú que esto fue en los años 80, a principios, no, ser mestizo, nadie quiere ser mestizo en Chile, bueno, yo creo que todavía tampoco, pero no, sí, fue premeditado, fue decir, sí, esto, pero a ver, premeditado el gesto, pero todo lo que vino después no, todo lo que vino después, todo eso estaba como guardado adentro de la cabeza, piensa tú que yo lo publiqué a los 40 años. Ahí está toda la reflexión mía de joven de la política, de la política. Yo fui militante y activa antes y durante la Unidad Popular. Después fui estudiante de la Escuela de Ciencias Políticas, con esa escuela era tremendamente política, obvio. Y bueno, ver todo eso desde fuera y eh, pensar en otro sentido. ¿Qué, eh, qué, qué podemos traer de ese otro sentido que no conocemos? A ver si la poesía alcanza a pispar algo. Pero a ver, como te dijera, es un proyecto. No es que yo diga, yo voy a conseguir eso. Y en ese proyecto se juega el libro, se juega la escritura. Ahora, yo no tengo tiempo para leerlo entero, ¿te fijas? Pero eh, todo es así. Todo el libro es esa, por ejemplo, el segundo, ¿cuál pintar? ¿Cuál primer?
Zumban las alas negras, atento el oído atisba el aleteo, grieta profunda atraviesa las capas arcillosas, cruza rayo negro las capas amarillas, las fulmina, transgrede la suavidad dorada del polvillo, atisba el oído atento el aleteo negro de alas negras que sostienen el aire, que lo aguantan, todo tranquilo, inmóvil, apacible. Si yo leyera el libro completo se ve un trasfondo político en el lenguaje, pero el impulso era ese, bueno, nosotros, esto es hace tantos años, nosotros fuimos derrotados, o sea, es hablando de una derrota. Para mí el golpe y todo eso me tocó, nos tocó en lo personal, ¿te fijas? Entonces, este libro también está hablando desde esa mudez, porque una de las cosas que sufrimos fue que no podíamos hablar como hablábamos antes, no podíamos decir nada, nos autocensuramos. Eso fue cuando yo volví a Chile. Entonces, de todo eso hay un poco acá. De todo eso hay un poco en este primer libro. Ahora, hay un poema que yo siempre leo que va del alfa hasta el habla, y que es un poema que escribí el año 85, cuando el año 85 fue el año más trágico para mí. Y dice, alfa, le digo, alfa, alfalfa olorosa, brota, enjugo el rostro, enjugo el paño, surca carne, la huesa, la angosta carne, la aprieta, la amarga huesa, alfa, alfalfa amorosa, mi tierno dulce, falfa mi suave, la escama cae, trepa la larva, el rostro, el paño, la amarga huesa me dice, la costra negra, la carne prieta, la amarga taja, la surca cuenca, la tibia, me dice, fabla, le digo, fabla mi tierno dulce, mi amarga suave, fabla, abre la cuenca, escarba, brota, la cuenca huesa, la blanca suelta, la suave dobla, habla, le digo, se dobla, habla. Este lenguaje es un lenguaje muy duro, porque está escrito, como te digo, en el año más duro, y también es un poema amoroso, increíblemente. Pero bueno, Oye, eso es Sole, para darle un barniz al primer libro. sí, no, gracias por extender tu lectura ahí del primer libro. Eh, ¿Cómo se llama? Julieta quería también hacerte una pregunta. O sea, no sé si una pregunta, pero creo que es algo que puede abrir. Pensaba en dos cosas mientras leía a la Sole para preparar la presentación y ahora oyéndola. Yo los poemas del primer libro los he escuchado miles de veces y por eso cuando la leo, la oigo, la tengo adentro del oído, ¿no? Como tengo la experiencia de lectura muy empalmada a la experiencia de escucharla. Entonces pensaba en el tema del lenguaje, que me parece un tema importante en la poesía de la Sole Fariña, y en lo que decía Millán en relación a su experiencia en dictadura con el lenguaje, sentir que había que escribir poesía con el mismo lenguaje que se daba en la dictadura, que era el lenguaje del poder, ¿no? O sea, tenemos disponible una sola lengua para escribir, y ese lenguaje para Millán había sido pervertido de alguna manera. Dejó de publicar 15 años Millán y se fue a las artes visuales, ¿no? Como que se ensimismó por esta sensación de perversión del lenguaje. Entonces pensaba que es algo que además veo aquí en las preguntas al lado, ¿no? Como tu relación con otros libros en ese momento me da la sensación de que esta búsqueda en el Popol Vuh y en otras escrituras tiene que ver con eso, con buscar otro estado de la lengua. Pero en esa época, ¿qué estabas leyendo como para poder tener un ingreso otro al lenguaje? Tendría que hablarte de mis lecturas previas, Claro. porque
previas, no lo que estaba leyendo en ese momento, sino que lo que me impulsó a pensar en este mestizaje, en este que nuestra lengua, bueno, es impura, etcétera, etcétera, y que siempre estamos mirando para lo occidental, la poesía más bella, qué sé yo. Y a mí el que me abrió realmente la cabeza en esto fue José María Argueda, con Los ríos profundos. Esa es una lucha tremenda de él, del mestizaje. Él era bilingüe, digamos, quechua y castellano, que tenía que ver con la vida del pueblo, en ese caso quechua, que si se iba hacia el lado blanco, perdía todo. Que si se quedaba como indígena, también se quedaba mal, digamos. Entonces, es muy doloroso ese libro, es muy doloroso. Entonces, esa tensión es lo que a mí me abrió los ojos. También, obviamente, la Gabriela Mistral, que ella es mestiza, todo su mestizaje, y a través de la Mistral que admiraba tanto a Martí. Martí, él no es mestizo, digamos, pero sí su preocupación es ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? En el sentido de esta mezcla de español e indio, y después bueno, de las razas que se fueron sumando. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué somos? Esa era una preocupación que a lo mejor es muy antigua para ustedes, que son más jóvenes, pero piensen que yo me crié, o sea, me eduqué en la universidad en los años 60, en que queríamos una Latinoamérica unida, una integración no solo económica, sino que cultural, que éramos uno, ¿te fijas? Y mira después lo que hizo el neoliberalismo. Pero nuestra cabeza todavía está en eso. No sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, no, pensaba que también esa relación con el mestizaje abre mucho el sentido en tu poesía. Por un lado, como quizás no mirar solamente lo europeo, pero por otro lado, quizás tampoco fijar un sentido en relación a lo indígena, sino que encontrar una manera más mixta de pensar el asunto. Eso a mí se me empalma mucho con el tema de las pinceladas en tu poesía. Tu poesía está llena de pinceladas, o sea, está la palabra, ¿no? Como estéticamente hablando, y también tu voz está pincelando el sonido de las letras. Entonces eso genera un sentido muy texturado que quizás tiene que ver con esta lectura desde lo mestizo, ¿no? Como algo más complejo. Claro, era como en muchos idiomas la palabra pintar y escribir es la misma. Entonces, la idea era quitar el sentido occidental, quitarlo y pensar en algo que no estuviera tan cargado. Bueno, los colores igual están cargados de repente, pero por eso las pinceladas. Y yo tuve dos maestros, digamos, con los que conversé cuando volví a Chile. Uno grande fue Juan Luis Martínez. O sea, él me abrió la cabeza. Y el otro, Raúl Zurita. Y justamente conversando con Raúl, cuando yo le contaba de este proyecto y libro, me decía, los colores son lo que tú puedes quitarle totalmente el sentido, o hay otro sentido ahí, claro, siempre que tú no le pongas rojo, sangre, etcétera, sino que como se usan los colores, también los precolombinos. De repente, cuando yo hice En amarillo oscuro, que tiene que ver con la sacralidad andina, vamos, yo no creo que voy a llegar hasta ahí, y tú ves las vasijas de tiempos inmemoriales, tú dices, ¿qué estaba pensando la persona que estaba haciendo estos trazos maravillosos, o geométricamente, o la tela? Tú dices,
¿cómo es esa cabeza? ¿Es esta la cabeza de un primitivo? ¿Cuál es la evolución de este pensamiento que lo perdimos, tú sabes? Claro. Recuperar qué, y ellos en muchas cosas eran mucho más evolucionados que nosotros. Eso, ponerme en esa cabeza. Pero lo curioso, y eso enlaza al libro que viene, es que ahí aparece, no es que yo quisiera ser feminista ni poner el cuerpo, sino que ahí, en el primer libro, ya apareció un cuerpo de mujer. Después, si yo leyera todo el libro, yo les podría decir, mira, aquí está esto otro. Pero la imagen es una mujer, pero pintándose el libro en el cuerpo, pero afuera, no adentro. Me dice que mi conexión de internet es inestable, ojalá que no. Pero, y entonces ya ahí veía la importancia, no sé si importancia es la palabra, pero ya en mí se había metido esto de, oye, resulta que soy mujer, que aquí lo que está escribiendo es una mano de mujer. Como te digo, esto es los 80. Ahora, tampoco es tan raro porque, bueno, los 80, fines de los 70 y los 80 era un momento de pensarse desde la mujer, ¿no? Entonces, por eso después vino Albricia. No sé si les leo algo de Albricia. Sí, por favor. Sí, leo unos poemas, Sonia. Sí, Leo pero un poemita. mira, luego vino Albricia, el viaje al interior de la palabra, un viaje hacia el origen pensado, en este caso, como el cuerpo de otra mujer. El origen o pretexto de este libro fue la reflexión de Luce Irigaray sobre una subjetividad femenina autónoma. Albricia intenta escribir esa subjetividad mediante el viaje de la palabra hacia su origen amoroso, la madre. La escritura inicial fue realizada a mano en un cuaderno cuadriculado. No importa. Este proceso de creación entrecortado adquiría continuidad durante los viajes en micro de ida y vuelta hacia mi trabajo. Era un viaje largo y siempre había tiempo para crear imágenes. Llegaba temprano a la oficina y ahí transcribía. Sin embargo, como reflexión sobre y desde la escritura femenina, era importante consignar el gesto de la mano como expresión de la pulsión de un cuerpo femenino. En la primera edición de Editorial Archivo del 88, que es la editorial de Juan Luis Martínez, y yo le dije a Juan Luis, ¿tú me prestarías tu editorial? Sí, me dijo, déjame leer el libro primero. Y lo leyó, y me dijo, sí. Entonces, aquí está el manuscrito, te fijas, unos pedacitos de manuscrito, porque como lo hice en computador, el prefacio de este libro consiste en la fotografía del manuscrito de Albricia. Bueno, esta es la primera edición chiquitita. Yo trabajaba en la Flaxo en esa época y me acuerdo que todos me compraron, me apoyaron con el libro. Y bueno, y voy a leerles de Albricia. También el epígrafe, que está dedicado a mi maestra por sobre todo, que es la Mistral. Oír, 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 la noche como balba, con hijar de lebrel o vista cornejada, y temblar y ser fiel, esperando hasta el alba. Viajo en mi lengua de arena pantanosa, dos vocales, O, E. Viajo y rozan los bordes mi arenilla dormida. Adentro, más adentro de la cavidad sonora, tus vocales, las mías, en el ronco gemido. Me aferro a mis moluscos, penetro las papilas, adentro, más adentro, llego hasta el estertor, al eco de otra lengua. La camino, recorro, la nostalgio, la cerco, pero a la piel no llegan claros los envíos. ¿Qué sintaxis, qué paisajes que mis ojos no vieron quieren brotar desde esas aguas? Y tu lengua, mi lengua. Crujen los huesos de esta prisión. Intento abrir al ritmo de mi abdomen un hueco a la palabra.
Se encabritan las olas de mi cabeza. Aúllo, aúlla el celador, pliegue de mi memoria, mi naranja guardada por cáscara porosa. Nadie entra en esta esfera, apretada me sumo líquidos que irrigan mis conductos, pero las fosas husmean buscando la fragancia. Mi naranja olorosa apretada resiste, pero el dedo se hunde desgarrando. Me abro en gajos amarillos y crujo este sonido al desmembrarme. ¿Va la lengua a saborear mi esencia? Oblonga y apretada, gruesa y áspera, palpitante resguardo el zumo tibio. Nadie lo toque, ni la lengua, ni la bóveda roja. Saciar su hambre de esencia pide la lengua. Violento el paladar acoge su deseo, apretando mi gajo que escurre su secreto. Mi dejo amargo escurre, las comisuras llenas de escenas innombrables. Surge savia desde pozos profundos. Intenta la lengua caracoleando abrirse entre corrientes tibias, frías. Surge zumo que estruja la memoria aconchada en la ciénaga. Hojas y guías verdes invaden mi cerebro, piedras desconocidas se engarzan en los ojos, como gemas sin nombres, suplantando pupilas, bastoncillos del iris. ¿Está bien? ¿Sigo? ¿O lo dejo hasta aquí para pasar al otro libro? Me gustaría escuchar algo en amarillo oscuro, pensando en lo que hablaba de las vasijas, y que creo que tiene hartos links importantes con el primer libro. Es el libro, sí, claro, es el vínculo absoluto con el primer libro. Y en esto pensé, como les decía, en la sacralidad andina, y en esto investigué mucho. Tomé un curso de arqueología de un texto que era del Guamán Poma de Ayala con la antropóloga y arqueóloga Vicky Castro, porque ella justo estaba estudiando ahí qué especificidad, qué sentido había en ese libro, a pesar de que es un libro mestizo, porque Guamán Poma de Ayala escribió en castellano para el rey, diciendo, oye, nosotros somos tan cristianos como usted, o sea, nosotros somos seres, déjanos gobernarnos. Entonces ese es un libro al revés, del quechua, queriendo que los españoles, el rey, entienda que son seres humanos. Como les digo, hice ese, y ahí aprendí que lo sagrado para ellos era los colores de las plumas de los pájaros, la montaña, por supuesto, y el agua. O sea, hay más, pero tomé esos tres. Y esos son como los tres segmentos. En amarillo oscuro fue largo. El proceso en amarillo fue largo. La intención era que la escritura misma presentara alguna huella de lo que fue la sacralidad de los pueblos andinos. Solo huella, porque sus códigos, como la de prácticamente todos los pueblos precolombinos, se ha perdido. El gesto de escritura en este libro fue intuir algo de ese pensamiento en ciertos elementos connotados como sagrados para esos pueblos. Los colores de la pluma de los pájaros, la piedra, el agua y sus ritos, intentando recuperar su aire en la palabra poética. Sin códigos, sin más registros que los anotados en los quipus, a cuyo significado ni remotamente podemos acceder, decidí aproximarme a los lugares donde alguna vez la materia habló por sí misma. Cusco, Sacsayhuamán, Machu Picchu, Kenco, oye, mi perro, perdón, lo voy a tener que sacar de aquí, perdón. Para afuera. Lávate, vas para afuera, ya. Oye, el Pancho siempre participa. No se cayó la internet ni me congelé, pero el perro empezó a ladrar. Perdonen. Dentro del Pancho entra. Ya. Entonces, en un cuaderno guardé las impresiones de lo que vi recorriendo y lo que escuché de Leoncio Vera, arqueólogo de origen quechua y que era el guardador de esos lugares.
Vera me enseñó los pequeños guardianes del agua, culebras, ranas, serpientes esculpidas en la piedra y esparcidas por senderos en los que su presencia pasa casi desapercibida. No escribí situ, más que nota. Queriendo guardar la imagen, fotografié los lugares para luego pasar de la imagen visual a la imagen palabra. Y eso lo hice el verano siguiente, que me recluí en la montaña, y también tomé mucho contacto con la montaña. Subía la montaña bien temprano, en el Cajón del Maipo, bajaba y escribía, bajaba y escribía. A fin de penetrar lo más intensamente en un sentido para mí desconocido, quise que al escribir la mano imitara el gesto de pintar. Así el sentido aparecería como un color en la hoja blanca. Para esta pintura elegí reproducir la fotografía de un paisaje, una oquedad de la tierra, que comunica los tres mundos en que se estratifica la cosmovisión andina. Hanán Pacha, o mundo de Rivia, sitio de los dioses, el sol, la luna, etc. Cay Pacha, el mundo de aquí, los hombres, las plantas, los seres vivos y su espíritu. Y Uku Pacha, que es el mundo de adentro, de los muertos y los gérmenes. Empecé a pintarla, a escribirla sobre una tela, y una vez terminado ese ejercicio, inicié la escritura de cada una de las fotografías, haciendo que la piedra hablara, y así fueron naciendo los poemas. Pero hablan mis bordes en amarillo oscuro. Es la piedra captada en su tiempo, sin relatar historia alguna, sino describiéndose como pura materia espíritu. La piedra habla de sí, los colores, las plumas de los pájaros, el ritual de quema de estas plumas y el de verter sangre o chicha o agua en el quenco son el hablante en estos poemas. Pero había otro ritual, el de subir diariamente a los cerros que bordean el río. El esfuerzo, la conversación en solitario con estos elementos me preparaba diariamente para impostar esa voz. Y este es el en amarillo oscuro. ¿Se ve bien? No mucho. Ahí. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Es que quería que se viera bien porque esta portada la diseñó Lotte Rosenfeld. Y ya no hay ejemplares de este hermoso libro. La editorial que lo publicó, Surada, de Nadia Prado y Malú Urriola, y quien lo diagramó en una forma bellísima fue Nadia Prado. Y tiene un epígrafe que tengo que leerlo, porque de esto se trata el libro, y dice: es más que la palabra, es el aire de todas las palabras. Blanca Varela, mi otra maestra. Dice el libro: mariposa nocturna se ha metido en mi aliento, apretado los labios, ¿cómo voy a nombrarla? Pregunta en espiral el aire de la boca. Sonriendo en un recodo está inventando cómplices para vestir mis grietas. ¿Dónde están dentro de este vacío? Me pregunta sin aire, buscando azules, verdes. Contener esta busca, esparcirla al oscuro con unos trazos blancos, gruesos, le pido desde el pecho. No hay blancos, ni siquiera hay azules en estas pinceladas. Responde con el vértigo de diluirse en el aire, si no puedo nombrarla siquiera con los ojos. Con ríos impregnándola, arroyos desbordándose por el gris de la piedra, sueña, vistiendo sus contornos de cómplices oscuros. Colores nunca vistos guarda la cuenca del ojo, sabores muy antiguos debajo de la lengua, me dice separando los labios. ¿En qué hueco en los dientes se alojaba la lengua cuando nombraba el rojo? Me pregunta impaciente, hendiendo la estocada de deseos granates, púrpuras, escarlatas. He cindido los bordes en la oquedad del pecho. Tengo a este surtidor de rojos
tan próximo a la boca que hasta puedo lamerlo, acercarle mis labios a sus labios espesos, antes que ellos se empiecen a gotear por la piedra y sean bebidos, acallados a sorbos, por capas de hierba seca. Desde el silencio turbio sube al armazón de mis ramas pidiendo tornasoles en tonos que jamás podrá alcanzar el pincel, dice el tamborileo al caracol de mi oreja, parpadeando el sonido pac, pac, pec, pec, llena de filigranas el aire de mi boca. ¿De dónde estos colores?, dice erizada mi piel, abriendo un abanico de plumas tornasoles. Anaranjado en el dorso, azul añil en las alas, bandas de color violáceo debajo de los ojos. Coloreando el oscuro bailan con brillos que jamás pudo alcanzar el pincel, ni el tinte más perfecto, dice el tamborileo. Pac, pac, pec, pec. Respira el arco iris, soplando bocanadas el espiral de mi oreja. Cucuy, yut, yut. Responden serpentinas el caracol de mi boca, recordando el sonido de los cielos calientes. Esa es una parte en amarillo oscuro. La mariposa nocturna, con que empieza el libro, según el Guamampoma, es una enfermedad. Cuando se te mete la mariposa nocturna, te enfermas de todo. Esa es la forma de ellos de ver las enfermedades. El pac, pac, pec, pec es la lechuza. Y el cucuy, yut, yut es la paloma. Todo eso sacado del Guamampoma. Ahí hay una... en esto no sé si pudo notarse, hay una quema de plumas y el humo sube como ofrenda. Y también hay un sacrificio cruento, ahí están los granates, etcétera, esos colores rojos, que se echan al quienco, que es un zigzag labrado en la piedra, y por ahí bajan a la tierra. Esa es la parte de la pluma, de las plumas. ¿Alguna pregunta o paso al otro libro? No te escucho. Micrófono. Sí. No, Disculpa. estaba pensando que como en esta relación intertextual que has trabajado ampliamente, estaba pensando en la plaqueta que sacaste en Cuadro de Tiza, donde trabajáis con la escritura de Alice Spector, Sí. acá con Guamampoma, lo del Popol Vuh. Creo que todo se va haciendo como una urdimbre, perdón la palabra, pero esa es la palabra pero de sí, yo la uso también. una urdimbre muy bella en relación a las conexiones. Sí, de ti la saqué. Sí, pero yo digo urdiembre y la palabra más conocida es urdimbre. Sí, es urdimbre. Pensaba en que podíamos seguir con Donde comienza el aire, pensando en esta trama, Sí, ¿no? sí, eso quería hablar de Donde comienza el aire. Voy a mostrarlo. Y desgraciadamente, no se ha editado de nuevo. Cuarto propio, Donde comienza el aire. A ver, 6, 7. Dice, hay otro libro entre medio, pero me lo voy a saltar esta vez, que me encanta, pero no vamos a poder todo. La escritura de Donde comienza el aire marca una profunda diferencia de intención. La interlocución que da origen a estos poemas es con mis pares, poetas, artistas, pensadores y pensadoras, con quien había conversado en el tiempo de escribir el libro durante más de 20 años de creación. Este libro es del 2000, imagínense, ahora son 40 años, pero ya.
En algunos casos, además de dialogar a través de la lectura de poemas, la conversación fue también presencial y la amistad estuvo de por medio. En otros, el conocimiento fue solo a través de la lectura. El gesto no fue consciente, pero este diálogo con la escritura de otros fue tal vez una reacción ante el énfasis en mi escritura anterior de la palabra volcada hacia sí o hacia mí misma. El título fue pensado a partir de un fragmento de un poema de Lezama Lima que dice donde el aire empieza, y yo lo transformé donde comienza el aire. La dificultad de Lezama para respirar por su asma, esa dificultad, se asemeja al momento incierto del inicio de la escritura del poema o del libro, y aún más, al momento en que algo nuestro, urdido, tejido con amor, con rabia, con odio, citando a la Julieta, con rabia, con el nervio vivo, se nos escapa y ya no es nuestro. El atrevimiento a enlazar mi palabra con la de quienes han estado escribiendo a mi lado fue principalmente un gesto de afecto hacia quienes con pasión, deseo, aflicción seguimos el camino de la emperatriz del poema Las flores del aire de Gabriela Mistral, la que nos manda a cortar las flores. Las blancas, cuando le llevan las blancas, no blancas, las rojas, no las rojas, ni las azafranadas, sino que anda a buscar las incoloras, las del aire, las del aire. O sea, anda a buscar la palabra que no existe. Entonces, eso fue, como les digo, la idea no era hacer una selección de los poetas que más me gustaban, o las poetas, sino que de mis pares. Ahora, desgraciadamente no los pude poner a todos, porque era imposible, pero igual tiene muchos. En principio iba a poner solo chilenos, después se me fueron metiendo latinoamericanos, hay algunos narradores que son narradores poetas, hay muchas mujeres, y en fin, podía ser de un libro o de toda la obra. Por ejemplo, lo que leía ayer, que escribí para Carmen Berenguer, era ella, o sea, era toda la lectura que se me había quedado aquí, entonces intenté jugar con sus palabras, hacer un poema en que apareciera ella. Después, cuando viene mañana Rosabetti Muñoz, también le hizo un poema a ella, y a Elvira, por supuesto, ella es mi amiga de siempre. Si quieres, no sé, leo algo y tú me preguntas o algo así, Julieta. ¿Qué poemas elegiste de donde comienza el aire? Como que poemas dialogando con... Por ejemplo, con Blanca Varela. ¿Te lo leo? Dice, Blanca, sí. Blanca Varela, la poeta peruana, aquí hay memoria de varios de sus libros, pero es la memoria que tengo acá. No es mirando el libro y copiando, sino que es la memoria. Frente al espejo ahueca el pelo lentamente y se dice palabras al oído, ácidas, rojas. Deslumbrante se viste de jirones, el ojo fijo en la otra del espejo. Se raspa el corazón con un rastrillo que robó del jardín de su Edén y recuerda el vals de su Edén. Engulle las palabras que le sobran. Su vacío permite un gemido al animal paralizado ante el rencor del enjambre. Detención para tomar resuello, lucidez que sube de la sombra, atajar lo indecible, el horror, el temor, el lienzo blanco a horcajadas en el canto sagrado. Quienes conocen a Blanca Varela pueden
pueden acordarse del Vals del Edén, la vaquilla acosada por un enjambre de moscas, ¿qué más? Hay varias cosas. Su palabra dura, tajante, ácidas, rojas, las palabras que engulle, porque ella es de pocas palabras, pero esas palabras son incisivas. Entonces, esa es la forma en que hice este poema. ¿Tú querías hacer un comentario, Julieta, o preguntarme algo? O... ¿No? No, yo bueno, estaba ¿Sabes qué, pensando Sole? como en mi tiempo, Disculpa, estaba haciendo ese problema. Julieta. No, más allá del tiempo, ¿sabes qué? La gente está pidiendo, Poema. más, claro, más poemas. Ya, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? De donde comienza el aire, de pronto unos 2 más, porque leíste muy poquito de donde comienza el aire. Ya. Aquí hay un poema que le dedico a Juan Luis Martínez. Troquel de un cisne blanco. Más allá del autor, más allá de la página en blanco, de la casa inclinada y sin puertas, ¿qué nos dice el silencio? Le voy a leer este que me... No, porque se lo voy a dedicar a la Elvira después. Este está dedicado a Marina Rate, a la gran poeta Marina Rate. El juego se llama Mariposas. Era bella, bellísima y horriblemente sola. Mi mente era un volcán amarillo y su agua debía mojar mi boca, mi sed. También mi sol entre el murmullo. ¿Qué deseas? Mi aro de lluvia en tu cuerpo de nieve, mi aro de fuego en tu vaso de nácar. Más allá de mi cuerpo, más allá del oscuro, la luz es lo primero. Voy a también, el último, hacerle un homenaje a Delia Domínguez. Este poema es para ella y de ella, desde ella. Olfatea la hierba con su nariz mojada, tosta inmóvil en la noche del sur, rastrea su cabeza entre los pastizales junto a las yeguas ciegas. Sabe que algo viene en el aire. La leche se cortó antes de las 8. Soñó con aguas turbias. Vendrán malas noticias. Bueno, yo creo que lo que más le gusta son de Albricia, ¿no? ¿Parece? ¿O no? ¿O de cuál, Rodrigo? Mira, ¿De qué ¿sabes qué? Todos nos gustan. Sí, todos nos gusta. Yo creo que Amarillo gustó mucho también. Albricia también hay mucho. Ya. Pero tú avanza nomás con la lectura, lo estás haciendo muy bien, Sole. No, pero leo, o sea, leo de lo que me piden o no. ¿Qué dices tú? Sí, a ver, espérate, aquí había alguien que había pedido ¿Solo no tenéis ahí la plaquette? Sí. Oye, ¿Cuál? Sole, habían también pedido De en amarillo oscuro. Amarillo Oscuro y de Albricia, te habían pedido tu lectura de Safo. Ah, tú sabes que para el lanzamiento yo no me atrevía a leer a Safo. Me lo leyó la Pali García, la actriz. Julieta, tú estabas, yo creo, en Sí, sí esa... estaba. Pero de la plaqueta tú dices ya, de la plaqueta, para ver si la encuentro, no la había sacado. Oye, Sole, O sea, pero ¿podéis leerte de la plaquette o alguna traducción de Safo? Bueno, porque
Alguien puso por ahí, yo no lo estoy leyendo todo, que Albricia era como el prefacio de lo que de Safo. Pero ¿sabes qué? Quiero hacer una pequeña cosita. Ahora que vi ahí a la Raquel Olea. Quiero agradecer infinitamente a Raquel Olea y a Eliana Ortega, que me acompañaron en todo momento en mis libros más osados, que fue el primer libro, sobre todo Albricia y en Amarillo Oscuro. Siempre estuvieron a mi lado. Presentándome los libros, escribiendo sobre ellos en una época que todavía se podía publicar. También a Soledad Bianchi, que fue mi soporte, un agradecimiento especial para ella. Presentar a Albricia, publicar a Albricia fue un trauma, porque se me tiró todo el patriarcado en contra. Pero bueno, pasaron los años y nada, y todo cambió. De verdad que quieren, a Safo no lo leo mucho, así que no sé cómo me irá a salir, pero lo leo. Esta traducción la hice desde un libro en inglés, pero también apoyándome por otras traducciones. No es que yo sepa griego. Hoy entonaré hermosos cantos para el placer de mis amigas. Que todo el mundo lo sepa, vamos a disfrutarlo. Pero si alguno ve en ello una falta, la necedad y la tristeza se lo lleven. A medida, cuando la tierra brilla con calor abrasador, cayendo implacable sobre los grillos que han alzado el tono del canto de sus alas, tomé mi lira y dije, ven ahora mi sagrada concha de tortuga, conviértete en un instrumento hablante. Otro, porque estos son solo fragmentos de sus poemas. Aunque sean solo aliento, las palabras que comando son inmortales. De nada sirve, madre querida, no puedo terminar mi tejido, la culpa es de Afrodita, suave como es, casi me ha consumido de amor por este joven. La paz reinaba en el cielo, la ambrosía ya estaba mezclada en la jarra de vino, Hermes fue quien cogió el cántaro y escanció vino a los dioses. Cuando vi a Eros descendiendo de los cielos, llevaba un manto de soldado de intenso color púrpura. Tú eres el pastor de la tarde, Hesperus. Conduces a salvo lo que dispersó la luz del alba, y a ovejas, y a cabras, devuelves a las niñas al regazo de sus madres. Este es precioso, es a Cleis, su hija. Duerme mi niña, tengo una hija llamada Cleis, que se parece a la flor del crisantemo. No la cambiaría yo por todo el reino de Lidia, ni por el amor de... Y ahí se truncó el poema, porque ahí son pedacitos. Este es de una niña de su escuela que murió. Pusimos la urna a bordo del barco con esta inscripción. Estas son las cenizas de la pequeña Timas, que doncella fue conducida a la oscura cámara de Perséfone. Estando ella lejos, jóvenes de su edad tomaron navajas recién afiladas para cortar, como señal de duelo, estos rizos de sus cabellos suaves. Voy a ver si este es el famoso. Es más que un héroe, es un dios a mis ojos el hombre que frente a ti se sienta. Él que en la intimidad escucha el dulce murmullo de tu voz
de tu voz, la seductora risa que hace a mi corazón acelerar sus latidos, pues de solo mirarte me quedo sin palabras, la lengua se me quiebra y una delgada llama corre bajo mi piel. Sin ver nada, escuchando solo el zumbido de mis propios oídos, me deshago en sudor, mi cuerpo es sacudido por temblores y me vuelvo más pálida que la hierba amarilla. En ese instante, la muerte no está lejos de mí. Y voy a leer el último de esta traducción que yo hice y que dice lo siguiente. No tengo quejas. La prosperidad que las musas doradas me otorgaron no fue ilusión, muerte. No voy a ser olvidada. Díganme que no es el deseo que tenemos todas las poetas y los poetas. Muerte, no voy a ser olvidada. ¿Cómo estamos en la hora, Rodrigo? ¿Terminamos ya? Mira, Sole, las demás poetas participantes en este ciclo te mandaron una pregunta. Las preguntas, ya. Sí, Julieta Julieta te las va a leer las tres juntas, una después de otra, para que tú puedas iniciar tu respuesta. Ya, perfecto. Ya, las leo todas juntas. Sí. Ya. A ver si las puedo memorizar. Bueno, No está no fácil, le son pidas muy a la Julieta que te repita, pero cuéntanos de quién es cada pregunta. obvio, son muy distintas entre sí. Yo creo que las voy a hacer de la más general a la más particular. La primera es la pregunta de la Elvira Hernández, que pregunta algo que me parece un tema bien importante en relación a la memoria. La pregunta es, desde tu perspectiva poética, en estos momentos de cambio de vida, ¿la poesía se sitúa en tiempo de hablar o en tiempo de callar? Esa es la de la Elvira. Es la misma que le hizo la Carmen. Sí, es una pregunta además en relación al contexto, entonces me parece que es algo importante pensando en que tú le diste escucha tantas voces. Creo que también es una pregunta que los poetas más jóvenes, yo ya no soy tan joven, pero nos estamos haciendo constantemente. La segunda es de la Rosabetti Muñoz, que dice, en el libro donde comienza el aire, armas un diálogo múltiple, una especie de barullo con diversas voces no solo líricas. Después de la voz tan íntima de otros poemas, ¿cómo llegaste a este vocerío? Esa ya es dirigida a uno de tus libros, ¿no? Que leíste varios poemas y que estamos más o menos contextualizados y contextualizadas. Y la tercera, que es de la Carmen Berenguer, dice, ¿crees que tienes conexiones actuales en tu poesía con precedentes de la poesía chilena y consideras en ella cercanías con Sol de Lengua de Humberto Díaz Casanueva y con el poeta sonoro David Rosenmantau, quien dice, no puedo entender un poema que no tenga su partitura? Esas son las tres preguntas, Sole. Voy a partir de la más fácil, porque ya hablé de ello. Creo que cuando leí, como hice este libro, donde comienza el aire, yo creo que ya lo dije. A ver, espérate, déjame. El atrevimiento, o sea, voy a leer de nuevo. El atrevimiento a enlazar mi palabra con la de quienes han estado escribiendo a mi lado, fue principalmente un gesto de afecto hacia quienes con pasión, deseo, aflicción, seguimos el camino de la emperatriz que nos dice, vaya a buscarme las flores del aire. Claro, ese vocerío es porque traté de poner distintas voces, las voces de mis pares, enlazadas con la mía, como salir del poema para llegar a la poesía, por decirlo de alguna manera. Ya no soy más dueña de este poema, lo siento, ya salió.
ya salió de mí. Y eso te deja un vacío, te deja un vacío, como, pucha, terminé este libro que era mío, 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 y de repente te das cuenta que no es tuyo. Entonces, eso como que me hermana, me junta a cada poeta, aunque escriban muy distintos a mí. Ese momento yo creo que nos une a todos, ese momento de ausencia. Es hora, o sea, es para hablar o para callar. Yo no he sido mucho una poeta del habla. No tengo el habla incorporada en mi poesía. Para hablar, bueno, yo no he estado muy hablador estos tiempos. Yo creo en un momento en que estamos dando un paso, o estamos obligados a dar un paso hacia otras formas, tanto de pensamiento como en la cotidianeidad, nadie puede, yo menos, digamos, yo tampoco, exponer lo que está pasando o hablar de lo que está pasando. O sea, se puede también, pero tangencialmente. Por ejemplo, los filósofos que osaron poner en palabras lo que estaba pasando en la pandemia y todo, no escribieron muy bien en ese libro chiquitito. Julieta, ¿tú me puedes ayudar quiénes eran? ¿Te acuerdas? El libro... ¿Estamos hablando de Agamben? Sí, y de los otros. Y Sí, de los el que otros salió por internet. Ahí no había ninguna lucidez, ninguna claridad, ninguna nada. Y después Pablo Yersun dijo, no se puede, en este momento no se puede teorizar. ¿Qué teoría vamos a aplicar a esto que desconocemos? Entonces, tal vez los poetas, los escritores, estamos absorbiendo eso que está pasando y seguramente lo pondremos en poesía más adelante, quizás. Aunque siempre hay gente que tiene una inteligencia así rápida y puede poner rápidamente en palabras acontecimientos en movimiento, ¿te fijas? Pero yo creo que estamos pensando. Sí, pensaba en una opción intermedia, ¿no? A la pregunta de la Elvira, ni callar ni hablar, sino que absorber e ir masticando, ¿no? Como esa sensación de que están las cosas en la boca, ir masticando y digiriendo lentamente. Exactamente. Sin embargo, por ejemplo, a esa cosa rapidez, el poema que escribió Carmen Berenguer, Plaza Dignidad, a mí me da la idea que recoge a flor de piel muchas sensaciones de lo que pasa en movimiento ahí. Cosas así como que va captando y lo va poniendo en un poema. Incluso lo que le pasa a ella. Le duelen los brazos, le duelen los talones. Pero eso es algo, te fijas, pero yo creo que está difícil en este momento. Uy, yo que soy más lenta, imagínate, yo soy de una lentitud impresionante, no me atrevería a escribir sobre esto o a hablarlo. A ver, Claro, Humberto Díaz Casanueva, ¿perdón? Son Humberto Díaz procedimientos distintos. Casanueva, sí,
Habla nomás, Julieta. Te No, escucho. pensaba en eso, que pienso que hace no tan poco entrevisté a la Elvira en el contexto del Nacional y hablábamos de eso, ¿no? Como si, creo que es una pregunta que va dando vueltas, si era el momento de la escritura o no era el momento de la escritura. Hay muchos críticos llamando a los poetas a hablar, como que este es el momento en que los poetas hablamos, como si uno tuviera algún nivel de contacto como con el futuro, ¿no? Y uno pudiera saber cómo adelantarse de manera concreta. Pienso que la aproximación de tu poesía no es directa, sino que es lateral, es oblicua, y que probablemente lo que está pasando ahora va a aparecer en tu poesía, pero con un tiempo del pensamiento, en el fondo. Póstuma, claro. Póstuma, tal vez. Póstuma. Es lo que decía la narradora argentina. Me llaman a cada rato. ¿Por qué tengo que contestar yo esto? Enrique. Sí. ¿Por qué sé yo de esto? Decía, estoy aburrida que me llamen de todas partes. Claro, no, los poetas, los escritores, ¿qué vamos a saber? No, imposible, imposible. Y el lenguaje tampoco. ¿Cómo? Sí, a Humberto Díaz Casanueva lo he leído mucho, o sea, hace tiempo, y seguramente mucho de ello quedó. Esa poesía de la oscuridad, de hecho lo conocí, hablamos mucho de poesía, me regaló un libro de Blake, que también me hizo mucho sentido. Pero eso uno lo acumula en el inconsciente, no. También a Rosenthal también lo he leído mucho. También lo he leído mucho, pero de repente lo dejé de leer, porque él es muy tremenda su poesía. Así que es muy posible que haya algo de... Sí, y que sin ni siquiera saberlo, sin darme cuenta. Porque uno lee, y las cosas se te van quedando, pero no conscientemente. Entonces, nada raro que haya una manera, claro, eso. Sí. Es Sopa de Wuhan, ese era el título del libro, sí. El que no dio la hora fue Byung-Chul Han. Estamos exactamente de acuerdo, estamos muy de acuerdo. Es el que se salvaba. El pájaro Dunga. La Sole Bianchi quiere que lea Salgo Lobo a la calle. Se la voy a leer. Es justo el libro que me salté, que era Narciso y los árboles, para llegar a este libro, que también había hecho una reflexión sobre Narciso, pero la última parte de este libro son 5 poemas. Y el epígrafe dice: el aire estaba equivocado en todas partes, Pessoa. Y eso son poemas de mal amor. Ay, mira el perro. ¿Escuchan al perro? ¿Escuchan? Bueno. Salgo lobo a la calle, corro por la calle levando remolinos de polvo. Así no me ven. Abro puertas, fauces, llaves, dejo las llaves abiertas, las puertas, abro las fauces, levando remolinos de polvo. Así no me ven. Agazapada tu espalda hundiéndote los dedos. ¿Dónde llamar? Agote las fichas. No hay más fichas, no hay más números. ¿Dónde llamar? Sueño cabalgándote, espoleando tus flancos de loba pintarrajeada. ¿Quién va a saber quién soy? Suben hormigas por los dedos de los pies, ascienden como murmullo insistente, quieren salir por las fauces como bramido, pero no hay fichas ni casetas telefónicas, se gastaron los números haciendo musarañas en el aire, de tanto marcar el aire. ¿Dónde va a ser el grito escondido en tu puño?
lamiéndote las yemas. Sueño escondida en el follaje de tus cejas, cerca del ojo, ve lo que ves, azul, ver todo azul como tu ojo, pero detrás del parpadeo el gallo lanza su picotazo feroz. Se aquieta el párpado, en una linfa blanca escudriño busco, como en el fondo de una taza de té, algún augurio, algo. Sueño deambulando, blanca y calva por la calle con un lazo rojo atado al cuello para que no me ojeen, no me hagan mal de ojo. Me puse esa falda negra y larga que arrastra suciedades de la calle. Esa negra, ¿te acuerdas? Cae ahora el oscuro y pavor siente el chasquido de los dedos titubeando en el aire. ¿Qué hacer con ellos en el follaje oscuro, con este lazo rojo titubeando en el aire? Soledad para ti, Bianchi, que le encanta su poema. Bueno, no sé si con esto estamos. Muchas gracias, Soles. Con eso estamos. Yo creo que estamos justo a tiempo para estar media hora atrasados. Que no está mal para una lectura. Yo estoy muy feliz, Soledad, porque eso significa que fuiste muy generosa y nos regalaste 30 minutos extra de tu poesía. Pero tú me podrías haber parado también, pues. Pero ¿cómo te No, habría, creo que cómo te habría parado? Y yo lo único que O quería sea, era, bueno, oye, gracias a todas, a todos, a mis amigos que veo ahí. sí, Gracias, mando un cariño a Verónica Sonde, otra de mis grandes compañeras de esos años. maravilloso, Bueno, maravilloso. a Oye, todas y a todos. muchas gracias por tu generosidad. Gracias a ti, ¿Y Rodrigo, por la sabes qué? invitación, a la Muchas gracias. Julieta por su estupendo texto, a las otras poetas por sus preguntas, y a todas y todos ustedes por tener la paciencia de escucharnos. Mira, y Chao, gracias. te agradezco también por tus reflexiones. Muy generosa también de compartir esas reflexiones ante cada libro. Muy bien. Hasta luego. Mañana tenemos un nuevo evento. Mañana es Rosabetti Muñoz a la misma hora, en el mismo lugar. Así que los esperamos. Muy buenas Aquí noches. estaremos. Muy buenas noches. Hasta luego. Chao, gracias, Margarita, Fabiola. Uy, tanta gente. Chao, chao, chao.